Por el amor de Dios, apaguen los micrófonos y tengan poquito respeto a lo que vamos a escuchar. Padre, ¿no se pueden silenciar los micrófonos? Jenny, ¿estás por ahí, Jenny? Porfa. Para ver si vamos apagando los micrófonos. Mira, la reunión se está grabando y ella se le hace. Y después está hablando el padre y que lo respetan. Sí, el otro día. Vamos apagando los micrófonos, por favor. No me hablamos. Porque si va a hacer ruido no escucha, Sobi. Por el amor de Dios, apaguen los micrófonos para escuchar el Padre y la palabra de esta noche. Se les agradece mucho. Gracias. Respeten, por favor. Apaguen los micrófonos. No han empezado el padre porque no han dejado escuchar. Por favor, apaguen los micrófonos. ¿Usted qué va a comer? Fabián, usted debe tener una opción para que usted silencie todos los micrófonos. Padre Fabián, por favor, usted debe tener una opción para silenciar los micrófonos ¿Cómo era que de iba a todos. salir? Silencien, ¿eh? O sea, la clase, pues, si quiere verlo, usted la puede ver, mami. ¿Será que tengo que desactivar? ¿Cómo se presenta? Dice, ¿cómo habla? Tal vez si van nombrando de uno por uno los que tienen prendido el micrófono. Cabe casi nada como la comida. Pues qué quiere, arroz con huevo, arroz con una carne caliente, una carne chiquitica. Por favor, cierren los micrófonos. El señor del arroz, por favor, apague su micrófono. Señor de la carne. Apagas. Vamos dándonos cuenta, porfa, quiénes son los que tienen los micrófonos abiertos para poder iniciar, si así lo podemos dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Ya llevamos 15 minutos perdidos. Arturo Pereira, ¿quién es Arturo Pereira? Apaga su micrófono, por favor. Galaxy J6 más. Apaga tu micrófono, por favor. Arturo Pereira. No me da la noción. Este es desde la diócesis, entonces la secretaria en estos momentos está en clase de catequesis, entonces por tal motivo no me da a mí para silenciar los micrófonos de todo. A ver, María Eugenia Rodríguez, tienes tu micrófono encendido. Eso, muchas gracias. ¿Quién más tiene el micrófono encendido? Padre, buenas noches, me acabo de conectar. Buenas noches. Luz Lescano, tienes el micrófono encendido. Gracias. Apágalo, por favor. María Hurtado. ¿Y Sarita? Yajaira Martínez. Vámonos, Martín. Angélica de María Osorio. Por favor, apaga tu micrófono. Florentina Brites.
Arturo Pereira. Claudia Ferreira, apagamos el micrófono. Claudia Ferreira me dijo. Arturo Pereira. Abel López. José Escobar. Señora Hilda. iPhone 12, 2. Martina. Judy Ortega, Yater Ruiz. Elia Navarreta, Beatriz Salazar. Aristodes Quiseno y Llevamos 10 minutos aquí perdidos, por favor. Mi vida entera, yo he estado en una escala. Ok, espérate, I'm still talking. Mi vida entera yo he estado. Por favor, apaguen sus Sí, mi hermana, no hay ningún problema. Te lo bautizo. No estamos en Padre, y si nos desconectamos todos y nos volvemos a meter, ¿no se desconectan los que están con el micrófono prendido? hermana, no hay problema. Porque yo quiero hablar con ustedes, mi hermana, porque ya yo estoy acostumbrada a hablar con Ya la secretaria. Sí, mi hija, no hay problema. ¿Qué pasa aquí? Arturo Pereira, puedes apagar tu micrófono. Llevamos 10 minutos perdidos ya. Creo que lo hacen ya por para ahí. Esta viejita está lista con tu lápiz. Buenas noches, padre Fabián. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, mire, a una sugerencia que su secretaria ponga a alguien como co-host, como, no sé, un administrador y esa persona le puede ayudar a controlar los micrófonos. Sí, sino que ya en estos momentos está en clase. Oh, ok. Sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Bueno. Padre, Dios le bendiga. Buenas noches. Padre Fabián, se le silenció el micrófono. Eso, muy bien, ahora sí. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Bien, padre. gracias ¿Cómo a me le va? Dios. Buenas noches. Tercera Buenas noches, clase, bendiciones. tercer viernes, vamos a darle inicio a nuestra clase. Quiero invitarlos entonces para que juntos invoquemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, tú que eres el amor más grande que tenemos nosotros, queremos pedir tu presencia en este instante para que te manifiestes con amor, con unción, para que sea tu Santo Espíritu el que hoy nos guíe en este curso de liberación y exorcismo que hemos iniciado. Padre, que seas tú con esa fuerza del Espíritu Santo, enviando al Arcángel Miguel y al Arcángel Rafael para que sean nuestros protectores, nuestros custodios durante este momento de estudio. Llénanos siempre de tu amor y santifica nuestras vidas. Tú que vives y reinas por los infinitos siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, es una alegría enorme iniciar este tercer viernes de la clase de liberación y exorcismo. Quiero agradecer a todos los que generosamente han enviado su tarea. De verdad, algunos se notó que investigaron, otros, bueno, como que no tuvieron tiempo, y de verdad he quedado sorprendido con algunos testimonios y de encuentros que han tenido ustedes con esta parte sobrenatural y espiritual.
Entonces recordemos un repaso para los que se conectan en este tercer día. El primer día estuvimos viendo acerca qué era el significado de demonio, lo que creían los griegos y luego lo que creemos los cristianos. Estuvimos viendo también en esa clase bíblicamente, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, las apariciones del demonio, el demonio con Jesucristo y todo esto. En la segunda clase estuvimos viendo la jerarquía demoníaca, cómo estaban estructurados y organizados los demonios, ¿cierto? Hasta ahí todo llevamos eso claro, me imagino. La segunda clase no se pudo montar en el YouTube porque desafortunadamente cuando terminé la clase apagué la computadora y no me cargó el video. Yo espero no cometer ese mismo error el día de hoy. Entonces, mis hermanos y hermanas, voy a compartir pantalla para que iniciemos la clase de hoy. Hoy esta clase está candente, esta clase está muy buena, esta clase está maravillosamente. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Bueno. Yo pongo esto por aquí para que podamos observar. Bueno. Entonces, iniciamos. ¿Cómo nos ataca el demonio? ¿Sí? Esto es importante porque a veces la gente cree que el demonio no nos ataca, que el demonio está relajadito por ahí. Los demonios tienden a atacar al hombre en 5 puntos estratégicos, ¿sí? De modo más o menos grave según la causa. Estos son en la salud. Tenga usted en cuenta eso. Los 5 puntos estratégicos que el demonio empieza a atacar. Iniciamos primero por la salud, en los afectos, en los negocios, en las ganas de vivir y en el deseo de morir. Tenga esto presente, mi querido hermano y hermana. En la salud, en los afectos, en los negocios, en las ganas de vivir y en el deseo de morir. Entonces vamos a ver cada uno de estos puntos. En la salud, ataca con males físicos y psíquicos, principalmente en la cabeza y en el estómago con molestias permanentes. Al orar se hace la señal de la cruz y se rocía agua bendita. Entonces, hay enfermedades que el demonio siempre pone, ¿ya? Que usted va donde el médico, le hacen examen y usted está mal, está enfermo y los exámenes salen muy bien, todo está excelente y la droga, la medicina, el tratamiento que le envía, todo usted lo tira por agua, ¿cierto? Entonces, aquí hay una señal. Eso lo podemos ver cuando Jesús le ayudó a la mujer que fue al templo, ya que estaba encorvada. ¿Y qué sucedió? Él empezó a sanarla. ¿Y qué pasó allí? ¿Quién recuerda? ¿Quién sabe ese texto bíblico? A ver, ¿quién lo recuerda? ¿Alguien ha leído o no ha leído ese texto bíblico? Está en Lucas capítulo 13, verso del 10 al 17. Lucas. ¿Puedes repetir, padre, por favor? Lucas capítulo 13, verso del 10 al 17. Lucas 13, 10, 17. Lo tengo, padre. Léelo, por favor. Un sábado Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer que desde hacía 18 años estaba poseída por un espíritu que la tenía enferma y estaba tan encorvada que no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús la vio y la llamó. Luego le dijo: mujer, quedas libre de tu mal. Y le impuso las manos. Al instante se enderezó y se puso a alabar a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. ¿Alguien tiene otra versión diferente a la de nuestra hermana Rosalba? Padre.
Jesús la llama y le declara que es libre de su enfermedad. Verso 10. mañana. Verso 10. Ah, pues muchachos, pues yo no. Jesús, Lucas 13, 10, 17. La versión que yo tengo dice, un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un espíritu llevaba 18 años enferma. Estaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Entonces, des en cuenta cómo el demonio puede poner enfermedades, ¿sí? Y eso también lo vimos, acuérdense, en la primera clase, cuando hablamos acerca de lo que pasó con Job, que le salió una llaga desde la cabeza hasta los pies. Bien, en los afectos, hay alguien que tiene un micrófono abierto, a ver si por favor lo puede apagar, por favor. El señor que está hablándonos allí nos está interrumpiendo la clase. Si alguien está a su lado o puede apagarle el micrófono, se lo agradecemos. A ver, ¿quién es? Así no podemos seguir la Padre, clase. vaya a ver si puede ver el nombre de la persona y llámelo por su nombre, porque de verdad parecemos niños, mis hermanos y hermanas. Somos adultos, por favor. Vamos a tener un poco de respeto, sí. Vamos a silenciar los micrófonos, por favor. Sí, porque si no van a estar en la clase y esto, es mejor que no, cierto, que no estén porque están, usted sabe que el mal es así, el mal empieza, bueno, y seguimos. En los afectos, el maligno puede provocar tensión nerviosa y mal genio incontenible, especialmente en las personas que más nos quieren. Rompe matrimonio, deshace noviazgo, suscita riñas y disputas sin motivo grave. Trunca las amistades y da a la persona afectada la impresión de que no es bien recibida ni aceptada en ningún ambiente, que se debe aislar de todo contacto humano. También causa incomprensión, desamor, vacío afectivo, imposibilidad para casarse. ¿Están escuchando, mis hermanos y hermanas? Usted que está en oración y que muchas veces ve las cosas raras, es porque hay algo influenciando sus afectos, lo que acabamos aquí de escuchar, ¿ya? Y usted piensa que la gente lo está rechazando, usted piensa que está siendo incomprensido e incomprendido, usted siente desamor y usted ve que alguien está allí hablando con otra persona y ya usted quiere pelear porque están hablando mal de usted. Tenga cuidado, que esto puede ser un ataque directo, ¿ya? Tercero, en los negocios, la imposibilidad de encontrar trabajo. Aun cuando está a punto de conseguirlo o cuando lo encuentra, lo pierde sin motivo. Familias acaudaladas, sin explicación alguna, de repente pierden sus fortunas y quedan en la ruina. ¿Ya? Hay que tener en cuenta algo. Si es una persona que derrocha, si es una persona que de verdad el dinero, eso no lo supo administrar, lógico que va a llegar a la ruina. Pero mira lo que nos dice aquí. Sin explicación alguna, de repente llega a la ruina. O aquellos que están en busca de trabajo, pasan hojas de vida y hojas de vida y sí pasan el primer filtro, el segundo filtro y cuando ya no, de la nada no le podemos contratar. Pilas que puede hacer algún ataque del demonio para que usted no tenga algún progreso en ese empleo o que su negocio. Mira, una vez me pasó a mí, era una farmacia que estaba en una esquina en la ciudad de Medellín, una esquina muy importante, pasaba todo el mundo y como si fuera invisible. Cuando a mí me contacta, yo voy a ver y veo
sea, en la parte espiritual veo dos demonios, ¿sí? Parados ahí en la entrada y hacían esto totalmente invisible. Me tocó desde la calle empezar a hacer la liberación y el exorcismo. Ya cuando se logra hacer a este lugar la liberación y el exorcismo, inmediatamente la farmacia empezó a progresar y todo eso, porque hay negocios que el demonio, o sea, hay personas que invocan un demonio para que sea invisible y usted tristemente no, las cosas no se den, ¿cierto? Cuarto, en la gana de vivir. Sí, yo creo que la vida es lo más lindo que Dios nos ha regalado. La vida es lo más hermoso que nosotros tenemos. Y ojo, que aquí nos empieza, cuando usted piensa en morirse, cuando usted decreta, "Ay, yo quisiera morirme", ahí aprovecha el demonio para meter la cizaña y empezar a atacar. La falta de motivos para vivir provocados por las dolencias físicas, el aislamiento afectivo, el fracaso económico, todo esto unido empuja a un pesimismo que hace pensar que la vida no vale absolutamente nada y se pierde el optimismo y la esperanza. Usted sabe que a veces los problemas, las dificultades, las enfermedades, todo viene, todo va llegando y usted empieza con un pesimismo. Ahí el demonio aprovecha y empieza a meter mala cizaña, mala cizaña, mala cizaña. Y ahí es donde usted, o tristemente algunas personas han tomado decisiones drásticas en su vida. Y lo quinto que les decía, el deseo de morir. Es el punto final que el maligno propone. Llevar a la persona a la desesperación y al suicidio. En estos casos hay que ponerse bajo la protección de la iglesia y rezarle a la Virgen María para expulsar la presencia maléfica. El deseo de morir, ese es el punto. O sea, todas esas ganas de vivir del punto cuarto, usted pierde esa motivación, el demonio con la tentación, aprovecha en ese momento y ya muchas personas llegan a la desesperación y ¿cómo termina? En el suicidio. Alguien me preguntaba, padre, la persona que se suicida, ¿va para el cielo o se condena? Yo lo único que le dije, si nos vamos radicalmente, sí, se condenó, porque el dueño de la vida es Dios. Si vamos radicalmente, cierto, pero si vamos a la misericordia, está esta persona en las manos de Dios. Porque si el suicidio fue por influencias malignas y el diablo metió la mano allí, ahí está la misericordia de Dios y él defiende esa alma, ¿cierto? Por eso, queridos hermanos, tengan en cuenta que el único dueño de la vida es Dios y nadie se la puede quitar a usted, ni usted quitársela, ¿ya? Pero vuelvo a lo mismo a lo que les estoy explicando. Si esa persona se suicidó por influencia demoníaca, ya Dios interviene ahí. Y por eso podemos decir que las personas que quitan la vida están en manos de Dios, porque no sabemos Dios hacia dónde las envía y nosotros no somos jueces para estar condenando y punto. Eso sí, en alguna experiencia, en un grupo de oración que estábamos, hubo una manifestación de un difunto, estábamos orando y esta persona se metió en el cuerpo de alguien y va diciendo, mamá Julana de tal, ¿sí? No ore más por mí ni manda a rezar más misas por mí, porque yo me condené y esas oraciones me atormentan todos los santos días. Y ¡prum! Desapareció. Entonces, hay manifestaciones de algunas personas que se han condenado, que piden que no oren por ellas porque esa oración que más se hace por estar condenado, condenada, le atormenta. Eso es un punto que después veremos. Listo. Vamos a ver hoy los 7 ataques directos. 7 ataques directos del demonio. Recuerden que nosotros tenemos 7 sacramentos, ¿cierto? Yo ya alguna vez les explicaba que los satanistas tienen 6 sacramentos, que son los 6 clases de magia, que después la estaremos viendo en el transcurso de este curso. Entonces, 7 ataques directos. Primero, vamos a ver la seducción. Es la tentación común, ¿cierto? Es lo que cada uno de nosotros diariamente, por ejemplo, las personas que viven en unión libre, el demonio las ataca 1 o 2 veces a la semana.
Las personas que están casadas, santo matrimonio, el demonio las ataca 7 veces en el día. Y a los sacerdotes religiosos, religiosas, diáconos y todo, el demonio los ataca 30 veces en el día. Imagínese usted. Entonces, por eso muchas personas dicen, no, yo para qué me caso, porque si me caso, mira cómo terminó Julano, se casó y se divorciaron, se casaron y se divorciaron. Entonces hay que tener mucho discernimiento. Entonces la seducción es la tentación común. El demonio enciende el deseo intermitente de obtener ventajas sobre los demás. Ofrece riquezas y poder, placer y éxito. Propone a la gente que haga pactos y la seduce. Por ejemplo, con el espiritismo, la adivinación. Hace caer en la tentación en lo referente a los 3 enemigos del alma, que son el mundo, el demonio y la carne. Por su gestión, el demonio tienta y en la imaginación, en la memoria, con excitaciones violentas sexuales y obsesivas, anorexia, bulimia, pensamientos y actos contra Dios y contra todos los signos religiosos. Entonces, el primer ataque siempre lo vamos a tener nosotros, porque es la forma en que el demonio nos va a seducir, como hizo con nuestro Señor Jesucristo en la primera tentación. Nuestro Señor Jesucristo sintió hambre, tuvo necesidad, y ahí el demonio aprovechó y ¡prum! Empezó a tentar. Entonces, ese primer ataque directo del demonio lo vamos a tener todos los cristianos. Es la tentación común. Tener esa tentación no es malo. Caer en ella es lo que sí, tristemente, nos aparta del amor de Dios. Ustedes nos han puesto a pensar que grandes famosos, personas que están en lo alto, de la noche a la mañana surgieron hasta allá, y que en sus supuestas representaciones o presentaciones, cantos y todo, hay ciertos signos de invocación, por ejemplo, al demonio, como esto, como figuras. Por eso hay que tener mucho discernimiento, porque uno se pregunta, Dios mío, y esta persona que no tiene una voz tan bonita, canta pésimo, ¿cómo llegó hasta allá, hasta lo alto? Dicen que son pactos, porque si tú en estos momentos quieres ganarte la lotería, tú se la puedes pedir al demonio y haces un pacto con él, y él de la noche a la mañana, ¡fum! Pero eso a cambio de qué. Entonces tengan mucho cuidado, queridos hermanos y hermanas. Segundo, la tentación diabólica. El diablo tienta a las personas a través de sus 5 sentidos y por la imaginación, despertando sus bajas pasiones. Lujuria, odio, envidia, venganza. La mayoría de tentaciones se deben a los malos hábitos, falta de oración y de una vida sacramental, y por imprudencias en la vida diaria. Entre comillas, echarle la culpa al diablo de todo lo malo no es correcto, como también es un error decir que Satanás no influye en nada en nuestra vida. Mire, escuchen bien, echarle la culpa al diablo de todo lo malo no es correcto, como también es un error decir que Satanás no influye nada en nuestra vida. No todo pecado se debe directamente a la acción diabólica, ni todas las tentaciones son promovidas directamente por el diablo, aunque indirectamente toda cosa mala proviene de él. Hay una acción siniestra del demonio, allí donde la tentación de negar a Dios se hace radical, sutil y absurda, donde la mentira se afirma hipócrita y poderosa contra la verdad evidente, donde el amor es eliminado por el egoísmo frío y cruel, y donde el nombre de Cristo es impugnado con odio consciente y rebelde. Primera de Corintios 16:22. Alguien que la busque, porfa. Y también en Primera de Corintios 12:3, si son tan amables. Aquí tengo la de Primera de Corintios. 16:22. Muy bien, 16:22. Les pido que también ustedes se pongan a disposición de gente
como ellos y de cuantos colaboran en sus trabajos y esfuerzos. Estoy muy contento con la llegada de Esteban. Si estás en 1 Corintios 16:22. Yo la tengo Sí, lista. 16, sí, 16:22. Quien no ame al Señor, Si alguien no ama al Señor, lo que la maldición de Dios caiga sobre él. Bien, ¿alguien más, por favor? Yo lo tengo, padre. Por favor. Maldito sea el que no ama al Señor. Ahí, Maranatha, ya, ahí, ese pedacito. Vuelve a repetir, por favor. Maldito sea el que no ama al Señor. Listo. 12:3. ¿Quién lo tiene? Yo, padre, Por favor. a ver, dice, por eso les hago saber que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús, y nadie puede decir, Jesús es Señor, sino movido por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En estos dos textos bíblicos damos la conclusión de qué es la tentación diabólica. El negar rotundamente la fuerza del Espíritu Santo, negar rotundamente el nombre de Dios. Y quien lo niegue y quien lo profane, mira que la misma palabra de Dios en Corintios 16 lo dice, maldito es, anatema es. Bien. Donde se afirma la desesperación y la rebeldía como la última palabra. Una de las estrategias contra el demonio es mantener ocupado el espíritu con la oración y rechazar la tentación satánica que busca degradar a los hombres y arrastrarlos al infierno. La tentación diabólica se reconoce por su astucia, su fuerza destructora e insistencia y por la manera repentina y violenta como generalmente se presenta para hacer caer al hombre. Ejemplo, sentir iras repentinas con deseos de matar, destruir o vengarse de alguien con la maldición y el maleficio para que le vaya mal. Ojo con esto. Segundo, la depresión constante sin encontrarse causa alguna. Tercero, la irritabilidad, la hostilidad y explotar con mal genio por cualquier cosa. Los ataques repentinos de ira en una persona que por lo regular es calmada y apacible. Ahí lo estamos viendo. En esos 4 punticos se resume totalmente la tentación diabólica, el negar rotundamente el nombre de Cristo y el sentir estas iras repentinas con deseos de matar, destruir o vengarse de alguien con la maldición y el maleficio para que le vaya mal. La depresión constante sin encontrarse causa alguna. La irritabilidad, la hostilidad y explotar con mal genio por cualquier cosa. Y los ataques repentinos de ira en una persona que por lo regular es calmada y apacible. Yo creo que si digo, levantemos la mano, los que hemos sentido esas 4 cosas, más de uno podría levantarla porque son ataques directos, ¿sí?, de la tentación diabólica. Listo. Vamos a la tercera. La infestación diabólica. Esto es importante, mis amados y amadas. La infestación diabólica. La infestación es provocada por un demonio externo a la persona que de vez en cuando la ataca causándole enfermedades físicas o psíquicas en los afectos. Y son completamente resistentes a todos los cuidados y tratamientos médicos. También afecta a los bienes materiales y a los animales domésticos de los infectados. La infestación perjudica el buen juicio, el discernimiento y modifica el comportamiento humano, creando en las personas escrúpulos de pecado. ¿Sí? Infestación diabólica. Estas enfermedades físicas, que era lo que les explicaba ahorita, van donde el médico, tratamientos médicos y nada de eso,
tiene resultado. ¿Cuáles son estas causas de infestaciones? Aquí vamos a ver varias, ¿sí? Aquí vamos a ver varias causas. La primera, la ignorancia religiosa. Cuando las personas, sin saberlo, participan de buena intención en sesiones de tabla ouija, buscando sanación o recurren a adivinos para que les pronostiquen el futuro con lectura de cartas y consejos de gitanos. Cuando creen en supersticiones y agüeros o pierden el tiempo mirando películas y programas satánicos sin ninguna protección espiritual. Participan en sesiones de espiritismo invocando a José Gregorio Hernández. Ahorita les explico algo de José Gregorio Hernández. U otros espíritus diabólicos. Usan talismanes como la pata de conejo, la pirámide, el cuarzo, el delfín, el elefante, el búho, la herradura, los brujos, la mata de sábila y el ajo macho para la buena suerte. Llevan a las casas papiros rezados por esotéricos y objetos precolombinos en Colombia, conjurados por los chamanes indígenas. En todos estos casos y otros por el estilo, el demonio empieza a hacer nido. En ella es cuando se entibian religiosamente hasta perder la fe y terminan viendo el maligno en todas partes por donde vaya. Les voy a explicar algo, mis hermanos y hermanas. ¿Quién era José Gregorio Hernández? Un gran médico venezolano que después de fallecido se siguió manifestando, sanando personas, ¿cierto? Hasta ahí algo hermoso, y creo que ya hace poco el Papa lo beatificó, lo canonizó, y resulta que tristemente algunos medios empezaron a trabajar con José Gregorio Hernández, pero les voy a decir algo que ustedes deben de tener en cuenta. Primero que todo, ¿qué te constaba a ti, los que alguna vez fueron, porque mucha gente cree en él, si era él de verdad el que iba a tu casa a curarte? Yo vi personas que dan ese testimonio, que le curaron de una hernia, él les curó de una cosa, pero la pregunta mía, ¿de verdad era el alma de José Gregorio Hernández? Porque el demonio también cura. El demonio también se presenta como ser de luz. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Por El la diablo hace simple milagros. sencilla razón de que un alma no puede hacer una curación. O sea, que venga un alma a hacer una curación es imposible porque no hay materia. Pero ahí es donde entra también la fe y la superstición. Ahí es donde entra de verdad si hay un milagro. Por eso, para que Gregorio Hernández se demoraron mucho para nombrarlo beato. ¿Por qué? Porque muchos de los que se presentaban con supuestos milagros no eran de verdad reconocidos, hasta que sí llegó a alguien que por intercesión de José Gregorio Hernández, Dios hizo el milagro. Uno. Dos. Yo he ido a muchas casas de hermanos católicos, apostólicos, que los amo con todo mi corazón, y lo primero que yo encuentro atrás de la puerta de esa casa, una penca sábila y una herradura colgada, y yo, Dios mío, ¿cómo tú vas a permitir que vas a misa, a comulgar, te arrodillas a Dios, pero tenés el mismo diablo ahí en la puerta de tu casa? Una penca de sábila que está colgada ahí sin alimentarse, tarde que temprano se va a podrir, ¿sí? Y se va a podrir. Entonces llega alguien a hacer la visita a esa casa y se pudre la penca sábila, ya que esa persona le llevó la brujería. O cuando liberamos a alguien en un grupo de oración o en una Eucaristía, el espíritu sale de esa persona y ¿para dónde corre? ¿A dónde tiene el nidito? ¿A dónde? A la penca de sábila. Si usted tiene la penca de sábila enterradita en agüita y todo eso, ella puede repeler cualquier espíritu o fuerza maligna que llegue a su casa, si la tiene sembrada, ¿sí? Como algunas plantas que tienen su efectividad para eso. Ojo, que también se está infiltrando, que yo he visto en casa de muchos hermanos nuestros, unas pirámides, y que con la imagencita del Señor adentro y todo eso, esas pirámides, usted no debe de tenerla en su casa, así sea que la haya comprado en Roma,
porque estos son símbolos de esoterismo. Uno llega y lo primero que encuentra en la casa son 3 elefantes con las nalgas hacia afuera. Y yo, padre, que han dicho que con las nalguitas para afuera, entonces entra la abundancia a la casa. No, bota eso, si los tenés como decoración, porque los elefantes son lindos, pero si lo tenés como agüero, tienes que sacarlo de tu casa, por eso tu casa no va a tener nunca bendición. El tal ajo macho, que lo llevo en el Padre, bolsillo. discúlpame, lo Sí. interrumpo. Discúlpame, padre. ¿Son símbolos de qué? Tener esas imágenes, por ejemplo, son símbolos de Esotérico. esotérico. Sí, Gracias, esotérico. padre. Muy bien. Gracias. Ojo, todas estas cosas usted debe de llevar ese discernimiento. Mira, yo no estoy en contra de nuestros hermanos mayores, que son los indígenas. Ellos tienen su creencia y eso hay que respetarlo. Pero cuando tú dices ser cristiano, que ya conoces tu fe, vas a tomar el yagé o vas a que estos chamanes te hagan rezo, ahí sí la estás metiendo muy honda porque tú no debes de permitir eso, porque tú en ningún momento, mira, yo me he reunido con hermanos de esto y ellos mambean y todo, y algunos me han dado algunos remedios para los pulmones y todo eso. Es maravilloso porque es las plantas, es lo natural, ¿cierto? Pero cuando no, que yo le puedo ayudar con el yagé, esas cosas no nos es permitida a nosotros los cristianos. Como también alguna vez se los expliqué, lo que es el yoga, lo que es el reiki. Esas son prácticas de las religiones orientales, budismo, hinduismo y todos ellos que practican eso. Tú siendo un cristiano, porque mucha gente me dice, padre, es que el yoga me ayuda a relajarme, ay, qué rico, tal. Sí, está bien, pero oye, tú no perteneces a esa religión. Tú no perteneces a esa cultura y además, ¿cómo lo estás haciendo? Porque esos son otros estados espirituales y todas estas cosas que nosotros respetamos. ¿Cuál es la mejor yoga que usted puede hacer? Meta la cabeza ya al Santísimo y listo, la mejor yoga. ¿Cuál es el mejor reiki? Acuéstese, tírese de rodilla ante el altar. Eso es lo más grande que nosotros podemos hacer. Sí, ojo con esto, mis hermanos, no estoy desacreditando ni condenando ninguna práctica, pero si tú no eres musulmán, si tú no eres budista, si tú no eres hinduista, ¿tú por qué tienes que hacer eso? Listo. Bien. El remedio contra la ignorancia religiosa se encuentra en el estudio del catecismo de la doctrina cristiana, en rezar el Santo Rosario y no creer ni usar amuletos ni talismanes para la buena suerte. Ay, padre, ore para que me vaya bien. Yo oro para que te vaya bien. Padre, esta mala suerte. No existe ni la buena ni la mala suerte. Existe la voluntad de Dios. Y punto. Tú estás llevando del bulto. Mira qué decisión mala tomaste. Y aprende la lección y Dios te vuelve a renovar. Pero nunca usted hable de la buena o la mala suerte. Porque usted es cristiano y los cristianos solo hablamos de la voluntad de Dios. Una vez en una misa que celebré, iba a empezar la misa y me ahogaba y sentía la energía y yo empecé a decirle, miren mis hermanos y hermanas, aquí hay muchas personas que en sus bolsillos traen amuletos, que en sus bolsillos traen talismanes, que en sus bolsillos traen ajo macho. Por favor, si usted quiere recibir la sanación de Dios, coja y eche eso en una coquita que va a pasar. Todos con los ojos cerrados, entonces mucho. Vea, cuando esa coquita llegó al frente, vea, yo casi me vomito de las porquerías que muchos católicos tristemente llevaban en sus bolsillos, supuestamente creyendo en Dios y cargando estas cosas. Por eso hay que tener mucho discernimiento y mucho cuidado, mis amados. Bien, tenemos aquí B. Primero ya vimos la A, la adhesión voluntaria a prácticas diabólicas. Esta ocurre cuando la persona se afilia a sectas satánicas. Mire que es algo ya voluntario. O llama al demonio para pedirle ayuda en el amor, en los negocios, a través de un medio que en trance invoca las almas condenadas o a cualquier espíritu malo. El remedio contra estas prácticas satánicas es confesarse y usar los sacramentales correctamente. C.
Creerse libre de pecado. Ah, no, yo no me confieso, yo no peco. No, yo no tengo pecado. ¿Y para qué confesarme con un pecador igual que yo? Hay personas que dicen no confesarse por estar libres de pecado, pero no comprenden que la persistencia en la soberbia y el orgullo, entre otros pecados, endurece el corazón. Yo soy así, así me conoció, así me debe de creer y punto. Soberbia. ¿Ya ven? ¿Y cuál fue el primer pecado que hubo en la existencia del mundo? La soberbia. La D, las maldiciones. Maldiciones, expresión odiosa con que se desea el mal a otra persona o a sí mismo. Llega a ser blasfemia si se dirige contra Dios, la Virgen o los santos. Maldecir al prójimo es pecado. La gravedad depende de la clase del mal que se le desea y de la sinceridad de la intención con que se haga. Nunca maldiga, y mucho menos a alguien que vive en oración, porque la palabra de Dios dice cuando Abraham iba por ahí caminando, maldeciré a quien te maldiga. Desear seriamente a otro ser humano un mal grave, ruina, miseria o la condenación eterna es pecado mortal. Si existen vínculos de sangre entre el que maldice y el maldecido, pueden provocar efectos gravísimos en las futuras generaciones, como cuando los padres o abuelos maldicen a sus hijos o nietos. Una maldición del abuelo sigue a su hijo, a su nieto, bisnieto, tercera, cuarta generación, todo eso. Y por eso es que muchas personas no progresan por la maldición que recibieron desde sus antepasados. Los efectos de una maldición son problemas de salud, dificultades en el trabajo, matrimonios infelices y enfermedades en los hijos. Hay que cancelar y anular toda clase de maldición de generaciones pasadas. Si los padres de familia han maldecido a sus hijos, hay que confesar y anular dicha maldición y perdonar de corazón. ¿Vieron? Ojo con las palabras que ustedes dirigen a sus hijos. Ojo con las palabras que ustedes dirigen a sus parejas. Ojo con las palabras que ustedes dirigen a los demás. No hay que maldecir a nadie. No, porque esa maldición se regresa sobre usted. ¿Ya? Y si alguna vez lo hizo, por favor, vaya al Santísimo, vaya al sacerdote y dígalo. Yo en un momento de rabia, en un momento de, no sé, de desobediencia, o porque yo a mi hija no quería que se casara con ese hombre y la maldije y no será feliz y ese hombre te dará. Por favor, eso hay que confesarlo y anular esa maldición. Si tú no gustabas de ese hombre que se casó su hija o de esa mujer con que se casó su hijo, simplemente dile al Señor, Señor, tú conoces los corazones y conoces el corazón de esta persona que se va a casar con mi hijo o con mi hija. Ayúdale, dale discernimiento. Y si esto viene de ti, Señor, que se hagan las cosas. Pero nunca le diga a su hijo o a su hija, te va a ir mal en ese matrimonio. Jamás. Eso es una maldición. Sí, tengan mucho cuidado. Los síntomas de una infestación diabólica son, ojo con esto que a muchos les puede causar y les está pasando si no hay un resultado médico. Insomnio, nerviosismo, irritabilidad, convulsiones, perturbaciones psiquiátricas, delirios, ¿sí? En todos, trastornos del humor, fogosidad, arrebatos, violencia, ansiedad, depresión, histeria, esquizofrenia, pérdida de fe y el gusto por las cosas de Dios. Ojo, cuando usted va donde los médicos y le hacen examen de todo y usted, cualquiera de estos que yo acabé de anunciar, no encuentra científicamente la razón de ser, ojo, que es una infestación diabólica. El que ama el peligro, en él perece. Listo. Vamos a la contaminación diabólica. Es la cuarta. De las 7 que llevamos, es la cuarta. Voy un momentito así rapidito porque quiero que veamos las 7 antes de que se nos acabe el tiempo. Entonces, contaminación diabólica. Esta sí tiene
como 7, 8 aspectos también. Empezamos con el maleficio. Esto es lo más común que uno encuentra en los grupos de oraciones cuando una persona necesita liberación. Lo más común es que la liberen de algún maleficio. ¿Qué es el maleficio? Es una clase de contaminación diabólica y consiste en hacer daño a una persona a distancia por intervención directa del demonio. Según la finalidad que persiga el que manda hacer el maleficio, este puede adquirir distintas denominaciones. Puede ser de división o destrucción de la familia, si va dirigido a los esposos, hijos o novios. De enamoramiento, si pretende que dos personas se casen sin el verdadero amor. Otros son para causar enfermedades incurables o buscar la muerte de la víctima. El maleficio se hace de varias maneras, mediante un hechizo con el mal de ojo, con una maldición o por medio de los ritos de la macumba, la santería y el vudú, magia negra, brujería y ritos satánicos que culminan con las misas negras. El mal de ojo es un verdadero maleficio con la intervención del demonio, que se hace con la mirada dirigida a una persona determinada para embrujarla. En estos casos hay que perdonar de corazón y rogar a Dios por la salvación del alma de quien lo hizo. El medio más utilizado para obrar maleficio es valerse de objetos con los cuales se expresa la voluntad de hacer daño a otro y sobre los cuales se invoca el poder de Satanás para que les imprima su fuerza maléfica y así cause destrucción, enfermedad, división y muerte. Esto se hace directa o indirectamente. Ejemplo, muchas de los maleficios que están haciendo a las personas es cuando seamos realistas, muchos de nosotros mandamos fotos en las redes sociales. Alguien que quiera hacerte daño puede acceder a tu foto, puede imprimirla y puede orar sobre esa foto invocando al demonio y ahí empieza a obrar el maleficio, que lo vamos a ver si es directo o indirecto. Tengan cuidado, hermanos y hermanas. En esto hay que tener mucho discernimiento y mucha precaución. Señor, esta foto que voy a montar al Facebook, a cualquier red social, cúbrela y séllala con tu sangre para que no la utilicen para brujería, si usted la va a montar. Pero si usted no la va a montar, ¿para qué la va a montar, cierto? No le dé papaya al que le tiene odio y le quiere hacer el mal. Entonces, el maleficio de modo directo, con un bebedizo. Oiga, con un bebedizo, si algunas personas se han dado cuenta que me han invitado a tomar una gaseosa, un tinto, una comida, yo a todo le echo la bendición. ¿Sí? Consiste en hacer, comer o beber a la víctima alimentos o bebidas a los cuales se les han mezclado cosas conjuradas por un brujo para producir el mal. Por ejemplo, usan huesos de muerto, piedra de ara, sangre de menstruación, algunas hierbas, cabellos, larvas de insectos, corazón de animales, cascabeles, colmillos de serpiente, tierra de cementerio, ceniza de cremación, etcétera, etcétera. Las fórmulas de oraciones ocultas que se emplean sobre estos elementos tienen como fin hacer que el demonio intervenga en contra de la persona a la cual se quiere perjudicar. Haciendo una liberación a alguien, a un hombre, resulta que la mamá me dice, es que mi hijo está como embrujado, vea, la mujer le montas cacho, hasta la ha encontrado con otros hombres en su misma cama y él es como si nada, ay, yo la amo, bien embobado ahí, emongado ahí. Entonces, mija, vamos a verlo. Cuando fui a la casa, que empezamos a orarle a ese hombre empezó a vomitar literalmente sangre de menstruación, pero podrida, empezó a botar pelos, una cosa impresionante. Y apenas se liberó ese hombre, lógico, pico y chao, bye bye, dejó a esa mujer porque lo tenía, era embrujado. Y en el caso de algunos hombres, de algunas mujeres, a una jovencita también el marido le pegaba, le maltrataba, le montaba cacho y ella era bobita, ya es que ay, lo amo, porque en esos bebedizos, en esos maleficios, doblegan la voluntad de la persona.
Empezamos a hacer la oración a esta joven y ella empezó a vomitar semen, tierra de cementerio, una cantidad de porquería, ¿sí? Y fétida. Ya apenas se liberó, pico y chao también. Modo indirecto, con objetos personales. Consiste en hacer la invocación maléfica sobre prendas de uso personal del individuo a quien se va a causar el mal. Se obra por medio del contacto directo con objetos destinados al embrujamiento, entre los que se encuentra la ropa interior, cabello, semen, etc. También se practican maleficios con objetos previnientes de culto satánico o rituales paganos, adquiridos por terceras personas o intencionalmente. Por lo tanto, es prudente exorcizar o eliminar los objetos sospechosos. Bien. Alguna vez decía que en algunos negocios que la gente acostumbra a pegar chicle debajo de las mesas, debajo, a veces vienen con cositas rezadas para arruinar y poner maleficio sobre ese lugar o sobre esa casa. Por eso les he dicho, mantenga el sacramental del agua y la sal para que sea ella la que absorba y no caiga sobre el lugar o sobre usted. Y alguien me decía, padre, yo no sé, a mí se me pierde la ropa interior. Mi hijo, empieza a reprender porque la pueden estar utilizando para ponerte maleficios. Bien, seguimos con las contaminaciones. Ya vimos que el primero es el maleficio, ¿cierto? Segundo, el embrujamiento o el hechizo. Se fabrica un muñeco con materiales extraños y heterogéneos, con atribución de un poder satánico, por medio del cual los brujos infligen los maleficios, haciendo sufrir al objeto embrujado que representa a la víctima a quien se quiere perjudicar. El embrujo hechiza fotografías, muñecos e incluso seres humanos que son utilizados como material de transferencia dirigidos a quien va el mal. Por ejemplo, en un rito satánico, a una muñeca se le clavan alfileres alrededor de la cabeza. Luego la persona afectada siente ese dolor de cabeza porque la están punzando a distancia. ¿Vieron? Cualquier persona puede hacer un muñeco con cualquier porquería, ¿sí? Y lo puede bautizar al nombre suyo. El brujo puede bautizarlo al nombre suyo y ahí empieza a hacerle el embrujamiento y el hechizo, ¿ya? En algunas películas por ahí que algunos han visto, ven que si le prenden candela y se está quemando, también la persona siente ese quemón y amanece quemada. Eso ha pasado, ¿sí? Una señora de acá, hace como 2 o 3 semanas que fui a visitar en su casa, me mostró un video donde encontró literalmente un muñeco y en ese muñeco, ¿sí? De las piernas para abajo estaba de una forma, o sea, horrible, alfileres, una cosa impresionante. Claro, la señora ya le dolían sus piernas, iban del médico y nada, y nada. La señora ya se estaba postrando para caminar, no podía caminar. Encontró eso, lo echó en agua y empezó inmediatamente a liberarse. El clavado, jeje, el clavado consiste en punzar con objetos agudos, alfileres, puntillas, cuchillos, etcétera, una figura de cera o un muñeco hecho con tierra de cementerio, cenizas de cremación de cadáveres, huesos de muertos, arañas negras o sapos disecados que representan a la víctima para hacerla sufrir o matarla mediante la magia negra. Estos daños pueden causar una enfermedad constante e imposible de curar con tratamientos médicos. Cuando se desea que la persona se enferme de un órgano determinado, clavan el alfiler en dicha parte del muñeco. Si la figura permanece oculta, la víctima padecerá de enfermedad hasta que se descubra la fuente del dolor y se anule el efecto mediante la oración. El brujo, para hacer el maleficio, reza las oraciones católicas al revés. Escuchen, un clavado puede causar impotencia sexual y llevar a la separación de matrimonios. Cada muñeco embrujado transporta dentro para ejecutar el maleficio a un demonio invisible con el permiso de Dios. Así el brujo a través de oraciones ordena al diablo que obre el mal por medio del muñeco satanizado.
En pocas palabras, es lo que muchos de nosotros llamamos el famoso vudú. ¿Vieron? Cuarto, la putrefacción. Es un deterioro lento, pero inexorable que por medio de una enfermedad inexplicable para la ciencia médica lleva al paciente a la tumba. Esto ocurre porque quienes obran el maleficio dejan podrir el objeto embrujado en el que ha sido transferida la personalidad de la víctima y lo entierran en un cementerio. Les voy a explicar algo. En un pueblo X fui a hacer una visita a una señora. Creo que ya algunos saben esta historia. Cuando yo llego, veo que la señora tenía su cuerpo lleno. Acá le llamamos en Colombia nacidos, ¿cierto? No sé en otras partes, furúnculos, qué sé yo. Y entonces le salía la que sale la materia, en vez de materia amarilla, ese pus amarillo, le salía era negro. Y la señora olía horrible, estaba podrida en vida. Cuando yo llego como ser humano, a mí me dio literalmente asco. Perdónenme la expresión de ver a esa señora así. Yo casi me vomito, pero me llevan a mí a orarla. Cuando yo llego, que le pongo la mano y empecé a orar por esa señora, ella empezó a vomitar. Ya ven ustedes la clara del huevo, pero negra también y podrida. Vea, llenó como 4 baldes y esa señora vomite, vomite, vomite. Entonces le dije yo al hijo, vea, mi hijo, aquí lo único que queda es un milagro grande de Dios, porque esto está muy avanzado. Y le dije, coja la pala. Yo no sé dónde queda el cementerio, lléveme al cementerio, vamos para el cementerio. Llegamos al cementerio, ahí Dios me mostró un lugar y le dije, cava allí. Y él empezó a cavar. Cuando termina de cavar, encontramos un cofre de esos donde meten las cenizas, ¿cierto? De los muertos, cuando van para los osarios. Y yo le dije, no lo toque. Estaba envuelto en muchas cintas y estaba, olía podrido. Cuando yo lo corto, que abro, inmediatamente había un sapo, ¿sí? Boca arriba, podrido, ya con la foto de la señora dentro del estómago del sapo, ¿sí? Lleno de alfileres, ¿cierto? Entonces, a mí aquel sapo se podría, la señora también. Desafortunadamente, la señora a las 3 horas falleció. ¿Sí? Este joven me dice, padre, dígame quién fue ese hijo de yo no sé quién, porque yo lo mato, ¿cómo me le hicieron esto a mi mamá? Y le dije, no, mijo, yo no puedo decirte esto, pero con el tiempo, cuando tú estés preparado, te vas a dar cuenta que la persona que le hizo esto a tu madre le va a dar lo mismo, pero de una forma impresionante. Solamente, ojalá que esta persona se arrepienta. A los 5 años me llama él, padre, ¿cómo está? ¿Te acuerdas de mi hijo, de tal pueblo? Y yo, ay, yo conozco tanta gente. De la señora tal, ah, sí, sí, mi hijo, cuéntame. Padre, imagínese que si usted me hubiese dicho quién hubiese sido la persona que le hizo esto a mi madre, yo creo que yo estuviera en la cárcel. Y yo, ¿por qué, mi hijo? Imagínese que a mi abuela le salió lo mismo que a mi mamá, pero en vez de los nacidos, la piel esa se le caía en pedazos. Mi abuela quedó en los meros huesos, podrida en vida, padre. Eso fue horrible. Y yo, ¿cómo así? O sea que la misma suegra le había mandado, le había hecho este maleficio a la señora. Tristemente, pero fue una realidad y se los cuento porque lo he vivido. Muchas de estas cosas que yo les estoy explicando a ustedes, hermanos, es porque lo he visto, porque lo he vivido, porque me ha tocado ver tantas cosas impresionantes. Destrucción con el fuego. Queman con fuego objetos personales conjurados de la víctima hasta secar a la persona y matarla. En otro pueblo cerca de ese, una muchacha, muy linda ella, le tenían tanta envidia por hermosa que era. Vea, la volvieron sequita, sequita, sequita. Y lo único que la mamá explicaba era, padre, es que ella suda mucho y uno la siente y es caliente. Y en ocasiones se ve que su cuerpo bota humo. Y yo, Dios mío, bendito. Y la mataron así. La mataron así. Cuando me contactaron ya fue demasiado tarde, ya la muchacha había fallecido. El anudamiento. Ligaduras y ataduras que impiden el crecimiento de numerosas partes físicas del cuerpo y el desarrollo mental. Se liga con cabellos, cintas, retazos de paño, ropa interior que pertenecen a la víctima. La persona se ve impedida y bloqueada para actuar en actividades físicas, fisiológicas, sociales y religiosas. A veces estos objetos no aparecen a primera vista en el momento de la liberación. Ligaduras. Hay
parejas que me han contactado, padre, mire, hacemos los exámenes de fertilidad y todo está bien y no sé qué pasa. Y en el momento del acto sexual empezamos a vomitar o empezamos con dolor y no se nos da las cosas. Bueno, puede ser que haya una ligadura sexual y esas ligaduras sexuales las que impiden que la persona, el hombre o la mujer la mujer quede en embarazo, ¿cierto? Entonces, esto existe. Ya, vea, yo les estoy explicando por encima. Ya ustedes tienen que ir investigando más profundamente. Una persona encontró un muñeco amarrado de la nuca, así colgado en la casa de alguien. Y el muñeco tenía el nombre de Julano. Cuando ella se da cuenta, ella inmediatamente fue a ver a ese Julano. Y resulta que ese Julano ya estaba corrido de la cabeza. No le entraba sangre al cerebro, ya estaba en una locura que al punto de morir. Cuando ella llega y se da cuenta de eso, ella corta ese muñeco, ella empieza a conjurarlo y la persona empezó nuevamente a tener vida. Ojo con eso. El congelamiento. Meten un muñeco rezado por el brujo a un congelador para producir escalofríos a la víctima. Hay personas, porque yo lo vi. Una vez fui a bendecir una casa y Dios me decía, bueno, el Espíritu Santo, sí, Dios me mostraba la nevera de esa casa. Y me mostraba la nevera y yo, pues la gente aquí me va a decir que yo tan conchudo que le voy a abrir la nevera, ¿qué es eso? Y yo con eso, y yo, ay Dios mío, ¿yo qué hago? Yo no aguanté. Yo trato de ser prudente. Los que me conocen saben de mi prudencia. Mira, abrí la nevera. Cuando abro la nevera, en el congelador había siete frasquitos. Y ahí se sentía la fuerza, la energía maligna. Y yo me acogí uno por uno, empecé a abrirlos. Había nombres de personas congelados que metidos en miel de abeja. Yo, pero ¿cómo quieren ustedes que Dios obre en sus vidas si ustedes están practicando la brujería? Arrepiéntanse de eso y verás que Dios va a obrar. Maleficio sacrílego. Y esto se ve mucho los 31 de octubre. Es el realizado mediante la profanación de objetos sagrados o con hostias consagradas recibidas en la mano y robadas para ofrecer a Satanás en un rito de magia negra para hacer perversiones morales a las víctimas. Ojo con esto. Yo nunca de lo que soy como sacerdote doy la comunión en la mano. Y eso cuando hubo la pandemia me abre la boca, ¿sí? ¿Por qué? Y la doy bajo las dos especies, pan y vino. Por lo siguiente, porque me tocó ver y hasta por eso alguna vez casi me pongo a pelear en plena misa. Una viejita rezandera esa, que Dios la tenga donde la tenga o Satanás la esté revolcando donde esté. Viene y recibe la hostia en la mano y la muy sinvergüenza en su saco, en su buzo, se la metió por acá. Ay, me di cuenta. Y cuando ella se va volteando, que en vez de arrodillarse, disimular, va saliendo. Ay, hermano, vea, con el respeto, vea, yo la agarré del pelo. Yo sé, vení para acá y me entregas la hostia, vieja bruja sin vergüenza. Claro, la señora ya la hostia y me la... Vea, ¿por qué les cuento esto? Porque un ex satanista, amigo mío ahorita, me contaba que ellos pagan hasta no sé, $1,000, $10,000 por una hostia consagrada, ¿sí? ¿Y para qué? Para el 31 de octubre defecarse en ella, orinarla y hacer sus fechorías. Imagínense ustedes. Hasta los satánicos le tienen tanto poder a la hostia santa que prefieren hacer eso, orinarla, defecarla y tener sus orgías encima de ella. Y en cambio nosotros que podemos recibirla y comulgarla y tener aquí, a veces no mostramos el respeto debido, ¿ya? El respeto debido a la Eucaristía. La Eucaristía es el culme, la hostia consagrada es lo más grande que nosotros debemos de tener. Es lo más grande, mis amados, mis amadas. Bien. Listo. Quinto. Ya estamos, que nos faltan dos y ya. La opresión diabólica. Es la influencia maligna del demonio sobre un área determinada de la persona. Es similar a cuando un ejército enemigo invade y solo llega a una parte de la ciudad.
Es una tendencia vehemente y casi irresistible que arrastra al individuo a determinadas acciones. Este experimenta ataques compulsivos de autodestrucción en su conducta personal, como la tentación de consumir drogas alucinógena, alcohol, sexo múltiple, tendencia suicida, homicidio. Siente que Dios no lo ama, sino que lo odia. Derek Price. La persona identifica la opresión diabólica cuando siente un hormigueo o picadas en diferentes partes del cuerpo, sin causa aparente. Siente la manipulación de su voluntad, causada por la brujería, la metafísica gnóstica, 4 en 1, las prácticas de espiritismo o con maleficios que la hacen morir lentamente. En el caso de la opresión, el maleficio se hace enterrando cosas personales o sagradas robadas de una iglesia, como hostias, agua bendita, santo óleo, ornamentos o vasos sagrados. Por favor, alguien que busque Lucas 12:23 y Lucas 13 del 10 al 17. Otro, Marcos 9:25. Por eso cuando yo hago el exorcismo de la medalla de San Benito, cuando yo digo... La encontré, padre. Listo, dale. Lucas 12:23. Sí. La vida vale más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Palabra de Dios. Quiere Te decir alabamos, Señor. que la vida es sagrada. La vida es sagrada. Bien, 13, 10, 17. Yo la tengo, padre. Por favor. Un sábado, Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer que desde hacía 18 años estaba poseída por un espíritu que la tenía enferma y estaba tan encorvada que no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús la vio y la llamó. Luego le dijo: mujer, quedas libre de tu mal. Y le impuso las manos. Al instante se enderezó y se puso a alabar a Dios. Pero el presidente de la sinagoga se enojó porque Jesús había hecho esta curación en día sábado y dijo a la gente: hay 6 días en los que se puede trabajar. Vengan pues en esos días para que los sanen, pero no en día sábado. El Señor le replicó: ustedes son unos falsos. ¿Acaso no desatan del pesebre a su buey o a su burro en día sábado para llevarlo a la fuente? Esta es hija de Abraham, y Satanás la mantenía atada desde hacía 18 años. Dejémoslo No ahí. se la... Palabra de Dios. Mira, Satanás la tenía atada, ¿sí? Y Marcos 9:25. Yo la tengo, padre. Yo, padre. ¿Y cómo Jesús? Gente fue echada afuera, entró y la tomó de la mano y la niña se levantó. Alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Estas son opresiones manifestadas en las enfermedades como el de la mano seca, la ceguera o el dolor intermitente de cabeza, que solamente con su intervención puede curar nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Cuando utilizan cosas sagradas, agua bendita, santo óleo, los ornamentos, vasos sagrados, la medalla de San Benito, es para poner estas opresiones en enfermedades. ¿Vieron? Entonces tenemos mucho cuidado porque la medalla San Benito tristemente también la utiliza que para sacar a alguien de la casa, que para dominar a yo no sé quién, la oración de San Marco de León, aquíétate el león feroz, algo así. Ojo con eso, ojo con eso. ¿Cuáles son los remedios contra la opresión diabólica? Examinar el caso y comprobar que la opresión no sea originada por causas orgánicas. Heridas afectivas o psicológicas como esquizofrenia, psicosis, neurosis, depresión, pecados ocultos o falta de perdón. Una vez hecho este análisis, se procede a practicar un pequeño exorcismo y aspersión con agua bendita. Eso es contra la opresión diabólica. Sexto, la obsesión diabólica. Ya estamos terminando. El demonio sitia o asidia desde afuera el cuerpo de la persona que desea perjudicar.
Los ataques se dan cuando las víctimas están solas, deprimidas o alejadas de los sacramentos de la Santa Iglesia Católica. La obsesión tiene característica de espectacularidad y en ella el demonio se apodera de modo violento de las fuerzas y de las actividades físicas de la persona que la padece. No puede, sin embargo, apoderarse de la libre voluntad del sujeto. Por esto, el demonio no está en capacidad de comprometer la voluntad libre de la persona poseída hasta el punto de hacerla pecar. El demonio invade cualquier potencia del alma, como la mente, el raciocinio y la afectividad, siempre y cuando el individuo se lo permita. Se distinguen pensamientos obsesivos y superables con pesadillas nocturnas y tentaciones de suicidio. Ejemplo, en el libro de Job se sabe que Satanás lo afligió quitándole todas sus posesiones materiales y su salud, atormentándolo con llagas en todo el cuerpo. Ya lo leímos en la primera clase, Job 1 y Job 2, ¿cierto? En la obsesión interviene directamente el maligno y afecta el comportamiento de la víctima para hacerla obrar como nunca lo ha hecho. La persona oye ruido, ve cosas extrañas o tiene ideas fijas como matar u odiar. Estas son consecuencias de haber participado en actos de brujería, espiritismo, vudú, yoga, práctica de la nueva era, etcétera, etcétera, que por lo regular le despiertan al individuo las heridas emocionales de su niñez, infancia y adolescencia y se desahoga con el odio contra familiares o amigos. Clases de obsesión. Tenemos la obsesión externa, cuando el demonio obra afectando los 5 sentidos por medio de apariciones misteriosas u otros fenómenos paranormales. Por ejemplo, A. Sentido de la vista. El demonio se aparece bajo aspectos repugnantes y seductores, como fantasma, duendes, gnomos, para turbar el alma de la persona. B. Oído. El demonio hace oír voces, palabra y blasfemia contra Dios. C. El tacto. El demonio golpea hiriendo el cuerpo de la persona. Obsesión interna. Esa es la obsesión externa. Ahora vamos a ver la obsesión interna. El demonio perturba el interior de la persona afectando sus deseos íntimos, provocándole malas intenciones e ideas malignas y atentando contra su propia vida o la de los demás. Ustedes se acuerdan un texto bíblico cuando le llevaron a los discípulos un poseído que los discípulos no pudieron sacarlo. Y entonces el padre de este poseído le dice a Jesús, es que muchas veces lo tira al fuego, lo ahoga, y en ese momento él empezó a convulsionar y todo eso, y es donde Jesús lo reprendió, ¿cierto? Entonces mire que el demonio puede llegar a esos alcances de hacerte daño. Y terminamos con la posesión diabólica, la séptima. Consiste en que Dios da al demonio permiso para que se posesione y viva en el cuerpo de una persona y la atormente. Aquí la víctima invoca previamente al demonio para que domine su cuerpo como si fuera inquilino. Esto es libremente. Esto lo ha llamado previamente con pactos de sangre, tabla Ouija, bautismos satánicos, misas negras, conjuro, música metálica. Hay música metálica que es totalmente consagración al mal. En este caso, la persona le vende su alma al diablo a cambio de dinero, poder, gloria, placeres, etc. Este pagaré con el demonio se firma mediante escritos sellados con sangre de la persona, tatuajes u otros signos, incluso mutilaciones del cuerpo. Las posesiones son poco frecuentes. Satanás actúa como si fuera el alma de la víctima poseída por él, pero las facciones y expresiones del rostro del poseso son exageradas. Provoca terror al que lo mire. Por ser espiritual, la acción demoníaca. Su actuar se asemeja más bien a la telepatía. El demonio ocupa el cuerpo de la víctima y habita en ella, hasta el punto de servirse de sus miembros y de su voz para resistir, protestar y blasfemar contra Dios durante el exorcismo. En estos asaltos extremos,
Usualmente la víctima actúa como una marioneta del demonio. No se da cuenta de lo que hace. Está inconsciente, sumergida en una especie de coma o como si permaneciera sonámbula. El poseso adquiere dependencia y sumisión porque se ha consagrado voluntariamente a Satán por un pacto y llega a ser su esclavo, pues le ha firmado al diablo un testamento. La gran mayoría de posesiones diabólicas son de libre elección. Escucha bien, ¿sí? La gran mayoría de posesiones demoníacas, diabólicas, porque la persona ha querido que esto sucediera. La gran mayoría, porque hay posesiones que sí son enviadas, pero la gran mayoría es por invitación que le hacen al demonio. Listo. Dos elementos muy importantes que nosotros debemos de tener en cuenta que constituyen la posesión diabólica. Y ya con esto terminamos. A. El demonio habita en el cuerpo del poseso como si fuera su propia casa. Oigan eso. El demonio controla y dirige el cuerpo, el alma y los actos humanos del individuo. Alguien, por favor, que busque Hechos 19:16, Lucas 8:30. Una persona poseída por el demonio maldice y blasfema a toda hora, pero en realidad no es ella, es el maligno quien la manipula y habla a través de ella. ¿Alguien tiene Hechos ya? Listo, padre. Por favor. Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató, de tal manera que huyeron de la casa desnudos y malheridos. Palabra de Dios. Le alabamos, Señor. Lucas 8:30. Yo, padre, y le preguntó Jesús diciendo, ¿qué hombre tienes? Y él dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Palabra de Dios. Bien. Existe una diferencia técnica entre la posesión y la obsesión diabólica. La posesión es voluntaria, vea lo que le estaba explicando, y la obsesión es involuntaria. Ambas se consideran como estados de ánimo en que la víctima no es responsable ni de sus palabras ni de sus actos. Señales de la posesión diabólica en el siglo IV después de Cristo. San Cirilo de Jerusalén describió las señales de un poseso de la época. El demonio invadió el cuerpo de este ser como si fuera suyo y lo martirizó del modo siguiente. Lo escogió cuando estaba erguido, lo encogió cuando estaba erguido, pervirtió su lengua y le deformó sus labios. A la boca acudió espuma en lugar de palabra. La persona se sumió en las tinieblas. Sus ojos permanecieron abiertos y desorbitados, pero su alma no veía a través de ellos. El poseso temblaba, preso de convulsiones, y murió. La posesión diabólica voluntaria se puede confundir con la epilepsia, la histeria o algunos desórdenes mentales, al menos en los síntomas externos. El poseso sufre crisis nerviosa porque el demonio muestra su poder mediante contorsiones, muecas del cuerpo y la cara. Se arranca la ropa e intenta autodestruirse. Emite gritos de rabia y ruido de fieras y blasfemia y se mueve en el suelo arrastrándose como una serpiente. Algunas veces vomita algunos objetos extraños. Alotriofagia. Esa palabrita me la hace el favor y la investigan, ¿sí? Alotriofagia. Sí, por favor. Sapo, serpiente, trozos de hierro, mechones de pelo, agua sucia. Sufre cambios extraños en la voz, profunda y ronca. Saca la lengua frecuentemente y tiene un aspecto terrible y atemorizador. Luego vienen momentos de calma.
parece que hubiera perdido la conciencia y no recuerda nada de lo que hizo. Habla o entiende muchas palabras en lengua desconocida y responde preguntas acertadas. Quien pueda busca Hechos 8:6-8. Adivina el paradero de cosas extraviadas, incluso escondidas. Adivina el pasado de las personas. Desarrolla fuerzas físicas sobrehumanas y superiores a su sexo o edad. Vuela, levita, levanta carros y otros objetos pesados. Otro Marcos 5:3-5. ¿Ya tienes Hecho 8:6-8? Padre, me hace un favor, me dice la palabra que tocaba ahorita. Alotriofagia. Sin H. Alotriofagia. Ofagia. Gracias, Sí. Padre. Bien, ¿alguien tiene Hechos 8:6-8? Sí, padre, lo tengo listo. Al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación, pues espíritus malos salían de los endemoniados dando gritos, y varios paralíticos y cojos quedaron sanos. Hubo pues gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Y Marcos 5:3-5. Padre, discúlpeme, ya tengo alotriofagia. ¿Qué significa? Dímelo. Dice término obsoleto para denominar la perversión en la conducta alimentaria que consistía en ingerir sustancias no nutritivas. Como tierra y cosas así, exactamente. Sí, Muchas gracias. Sí. Tengo Marcos, padre. Sí, por favor. Habitaba en los sepulcros. Nadie podía sujetarlo, ni con cadenas. En muchas ocasiones lo habían sujetado con cadenas y grillos, y él los había roto, y nadie podía con él. Se pasaba las noches y los días en los sepulcros o por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Rechaza las cosas sagradas. Sabe identificar cuando un objeto está o no bendecido y lo rechaza inmediatamente. Descubre si el agua está bendita o si una hostia está consagrada o no. Puede buscar Marcos 9:22. Tiene percepción extrasensorial para pronosticar el futuro. Resuelve problemas indisolubles. Yo, padre, Marcos Por favor. 9:22, le contestó, desde niño y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Listo. Palabra. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, mis amados y amadas, aquí por encimita es todo lo de hoy, ¿cierto? Hemos terminado, permíteme. Bueno, el mal no prevalece porque hay un Dios en los cielos. Amén y amén. Muy bien. Amén. Bueno, mis amados y amadas, a ver, yo ya me retiro de acá. A ver dónde estoy. Yo. Muy bien. Bueno, cancelar. Bien, hermanos. Estas diapositivas, saben que ahorita se las enviamos al grupo para que ustedes la lean y todo eso. Y esperamos que esta clase haya quedado grabada. Por favor, no olviden confirmar asistencia. Son las 9:30. Ahí me disculpan que me haya pasado media hora, pero mira que tuvimos ciertos minutos de atraso. Y fuera de eso, este tema era importante conocer las 7... los 7 ataques directos del demonio. Solamente si alguien tiene alguna pregunta relacionada al tema, por favor, levanta la mano. Si no, Padre. no, ¿ok? Sí. Padre, yo. Veo la manito allá de Rosalba Moreno levantada. Sí, padre, buenas noches.
Buenas noches, Rosalba. Dios te Pues bendiga. sí, es algo muy, muy relacionado con el tema. Gracias a Dios no lo estoy padeciendo yo, pero sí alguien de mi familia. El punto es que está con una persona que vive con ella y esta persona es satanista. Sí. Y pues mi hija tiene todos sus sacramentos, ella fue, pues no recibió una educación porque yo no estuve con ellos, pero siento que ella no tiene como la fuerza para salir de esa Sí. relación. Bien, ahí lo que tú tienes que hacer, mi querida, es empezar a orar por liberación y exorcismo de tu hija, ¿cierto? Porque su pareja necesita la conversión. Pide la conversión por él. Listo. Dayana Y Caterina algo más, González. padre, Dios me- ella está esperando un bebé. Oh, bendito Dios. Entonces, vamos a consagrar ese bebé a la Santísima Virgen María de los Santos Ángeles. Listo. Y yo sé que Dios va a hacerte el milagro de la conversión de su pareja y de la protección de tu hija. Dayana Gracias. Caterina González, por favor. Dios te bendiga, Rosalba. Buenas noches, estamos viendo la transmisión en pareja con mi esposa. La pregunta es la siguiente, y gracias. La pregunta es la siguiente, ¿cómo diferenciar una posesión o un acto espiritual negativo, un acto demoníaco, cómo diferenciarla de un problema psiquiátrico, psicológico, sin que lo uno se confunda con lo otro, por favor? Bien. Gracias. Bueno, mira, muy buena tu pregunta. La persona que tiene el don de discernimiento, la persona que trabaja con la parte espiritual, inmediatamente se da cuenta si hay una posesión o algo de esto espiritual. ¿Por qué te lo digo? Mira, una vez fui a una casa donde la muchacha hacía manifestaciones de posesiones demoníacas, pero cuando yo llego a la casa, yo no sentí inmediatamente ninguna influencia maligna, yo no sentí nada. Yo dije, no, aquí hay algo raro, aquí hay algo extraño. Entonces, cuando yo veo a la muchacha que empieza a hacer sus supuestas posesiones, yo le dije, ven acá, mija, para el show, porque tú me estás haciendo lo de la película tal, tú te la viste, ¿cierto? A mí no me vengas con tu cuento porque esto no es una posesión porque yo no estoy sintiendo al diablo acá, ¿sí? Si quiere, hablamos en estos momentos y claro, ella me cuenta que lógico, ella consumía droga, pero la familia no sabía, entonces en la forma de que ella se manifestaba, entonces así llamaba la atención de la familia, entonces ya uno en la oración con el discernimiento se da cuenta. ¿Sí? Una persona de oración se da cuenta cuando es posesión o no es posesión, porque hay cosas que sí son de psiquiatría, hay cosas que sí son lo que estamos explicando, producto de la mente y de la imaginación. Y además, uno se da cuenta porque la persona que es poseída tiene unos rasgos o unas cosas muy diferentes a la persona que no está poseída. ¿Sí me hago entender? O sea, su fuerza es extremadamente, habla, tiene conocimiento de idiomas que ni idea él o ella tenía. Otra cosa, una vez fui a una bendición de una persona y uno de los puntos que uno le dice a esta persona si está poseída, dime qué traigo en el bolsillo. Y si esa persona te adivina, corre, que es el diablo que está allí. Bendito Dios, la mentira. Prepárate que la guerra va a ser grande. Y lo que explicaban ahí, una vez en un pueblo donde allí quien mandaba era la guerrilla, la FARC. Me acuerdo yo que fui invitado a una misa, yo no tenía ni idea, ¿cierto? Cuando un señor con muchos hombres me dice, vea, necesitamos que vea a esa joven, pero yo digo que esa joven está manipulándonos a nosotros o a sus papás. Y yo cuando ya me habla así, yo, ¿cómo? Yo venga acá, señor, coja 2 vasos de agua y a un vaso lo bendije solo delante de él, ¿cierto? Y le dije, vaya, lléveselo a la joven, ¿sí? Y él cuenta después que regresó que cuando le daba el agua normal,
ella se lo tomaba normal, bien normal. Cuando le iba a dar otro trauma, la rechazaba y todo eso. Entonces, uno en el discernimiento sabe cuando es una posesión de verdad o cuando es simplemente problemas psicológicos. Espero que haya quedado clara la respuesta. Bien, Rosario. Feliz noche a todos los que están por ahí despidiéndose. Rosario. Rosario, bueno, hay una manito levantada de iPhone Betty. Padre, Dios lo bendiga. Dios te bendiga. Bien, tampoco. Rosario, abre el micrófono, Rosario. Sí, ahora me escucha, padre. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Le quería preguntar si es que, digamos, una persona aparentemente no se nota que está haciendo maleficio, pero sí trae a la casa cosas dañinas y deja, ¿cómo puedo confirmar? ¿Cómo? A ver si entendí tu pregunta. Que una persona que hace el maleficio, pero no se nota, pero sí trae algo malificado a la casa, ¿cómo tú puedes confirmar? ¿Esa es tu pregunta? Sí. Bien, mira, mi hija linda. El mismo espíritu se manifiesta, ¿cierto? En el mal que llevan. ¿Ya? Y si tú quieres tener la seguridad de una persona que es la que está llevándola, existen los sacramentales. Y tú a esa persona, si tú le das a tomar los sacramentales y lo rechaza sin, ojo con eso, sin saber ella qué es los sacramentales, ahí te puedes tú confirmar que esa persona practica el maleficio o tiene maleficio. ¿Sí me hago entender? Porque inmediatamente o rechaza los sacramentales o si al tomarlo le da vómito o diarrea, ahí confirma de que esa persona practica o tiene. ¿Sí me hago entender? Con los sacramentales. O que simplemente rechace las cosas espirituales. ¿Entendido, Rosario? Sí, padre, que Dios lo bendiga. Gracias. Padre, Bien, tengo aquí este iPhone de a Betty. ¿Me escucha, padre? Sí, fuerte y claro. Ajá. Bueno, padre, entre los puntos que trató está esto de que tengo un negocio. ¿Me escucha? Sí, sí. Ajá, entonces, en el negocio no llega nadie al negocio, pero es que tengo unos vecinos que son brujos. La gente pasa como sin nada. Cuando llega por casualidad, llega uno o dos clientes, estaba haciendo usted ahí? ¿Qué estaba emana aquel haciendo? olor fuerte. Es correcto. Mira, Un olor a popó de gallina, un olor a excremento, un olor horrible, padre. Ya tú en tu negocio pusiste los sacramentales, el vasito con agua y sal. Entonces hay que exorcizar el negocio, ¿cierto? Hay que hacer una oración de liberación, de exorcismo, porque puede tener algún demonio y cuando se pone esos olores, es el demonio paseándose allí, ¿sí? Ese espíritu, porque ellos se manifiestan por medio de estos olores, ¿cierto? Entonces hay que exorcizar el lugar. Échale agua exorcizada, séllalo con el aceite, pon la sal exorcizada en los rincones, echa agua bendita, prende la luz y medalla de San Benito. ¿Todo eso lo has puesto ya? Sí, padre, tengo las medallas de San Benito. Entonces tengo el debes agua que usted... ¿Cómo? Debes de llevar un grupo de liberación y exorcismo allá o un sacerdote que haga la liberación y el exorcismo, porque si ya tienes todo esto puesto, entonces ya esto es de fuerzas mayores, llamémoslo así. ¿Sí me hago entender? Padre, el problema, ¿sabe qué, padre? Que ellos al abrir yo el negocio, ellos se colocan, porque son varios. Son casualidades de la vida, caí en el nido. Mi casa está rodeada de bichitos de eso, de brujos. Bueno, no sé cómo llamar. Séllate con la sangre de Cristo y séllalo con todo eso y busca un sacerdote que de verdad te pueda ayudar en eso. Listo. Pero con estas herramientas tú misma puedes ir. ¿Y ya has hecho el rosario de San Miguel ahí en el negocio? No, no lo he hecho. Sí, bueno, no lo he hecho. Inténtalo a ver qué sucede. Listo. Bien, vamos. Ya Sonia pasó, ¿no? Sonia Pizza. No, no he pasado, padre. Cuéntame, Sonia. Padre, yo tengo una pregunta. Sí. La posesión diabólica solo se libera con exorcismo, ¿cierto? Sí, la posesión, sí.
La obsesión diabólica, ¿cómo? Liberación. Sí, con una oración de liberación se puede liberar a la persona, ¿cierto? O hacer un exorcismo menor que llamamos nosotros, que lo puede hacer cualquier laico, que es el exorcismo del Papa León XIII, que es para los laicos también. Pero cuando es una posesión demoníaca, sí se necesita hacer un exorcismo fuerte por un sacerdote debidamente preparado y las personas que le asistan en preparación. Sí, señora. Sí, padre, si la persona que tiene la obsesión diabólica tiene todas las características que usted acaba de nombrar, ¿sirve la oración de liberación? Sí. ¿O hay Sirve algo la- más fuerte? Sirve la liberación, la oración de liberación, pero si aún no han tenido resultado, ya toca hacer entonces un exorcismo, mi hija linda. Pero primero la oración de liberación. Si esa oración de liberación, la persona aún sigue con esa obsesión y todo eso, porque la obsesión está a un punto de ser ya posesión si la persona lo hace voluntariamente, ¿cierto? Si la persona está obsesiva involuntariamente que le enviaron algo, la liberación tiene el poder. Pero si han hecho liberación y nada, ya ahí sí toca hacer un exorcismo menor o si no, ya algo fuerte. Claro que sí. Pero primero la oración de liberación. ¿Listo? Perfecto, padre, gracias. Listo, Sonia. Padre. Carlos. Sí, Carlos, cuéntame, sí, Carlos. ok. Buenas noches, padre. Padre, una preguntita, mire, una preguntita. Hace como 2 semanas yo hice un pedido de unos chicharrones, ¿no? Con patacones. Ese momento yo tenía que viajar y el caso tal, yo salgo en el instante que me iban a traer los chicharrones. Entonces me llama la persona por celular y me dice que ya los chicharrones le entregaban 2 platos. Yo le digo, bueno, mándale uno a mi mamá y uno a mi papá. Y yo me fui. Entonces, yo en un fin de semana, cuando regreso, mi hermana me dice el domingo, Carlos, no te imaginas, mi mamá se comió esos chicharrones y comenzó pues, sentirse mal, comenzó a vomitar. Entonces lo que vomitaba era algo negro, los chicharrones eran negros. O sea, eso es algo de hechicería. O sea, vomitaba todo al instante y tenía como un cubo así de lo que De la vomitaba forma, y era negro, de la negro. forma que tú me lo estás contando, puede que ese chicharrón haya sido embrujado, ¿cierto? Pero era para mi Porque, padre, era para mí, mire, imagínate tú. era para Entonces, mí. porque mira, hay personas que sí comen chicharrón y se marean, pero porque la grasa y todo Exacto, eso, ¿cierto? Pero exacto. si tú me dices que vomitó algo negro y algo Y sí, fuerte, mi hermana le tomó entonces foto, sí, mi hermana le tomó foto y me mostró la foto del vómito. Era estaba negro, embrujado, negro. sí. Ay, entonces Sí. no vuelvas a pedir chicharrón allá, mijito. No. Bendito Dios. María Peña. Padre. María Peña, no te escuchamos. Buenas noches a todos. Dios te Yo soy bendiga. María Peña. Saludos, padre. Mi pregunta es, ¿se puede liberar a una persona que no esté presente? Por ejemplo, se trata de mi hijo y él no está ya aquí en la casa y no lo veo. ¿Puedo ayudarlo a distancia? Claro, así Gracias. como ponen un maleficio a distancia, tú puedes liberarlo a distancia, no hay ningún problema, porque nosotros creemos en la comunión de los santos. La oración que tú hagas allá tiene resultado en la China, ¿cierto? Donde esté la persona, Amén. lógico que tú puedes liberarlo a distancia. ¿Listo, Sonia? María. Gracias. Gracias, padre. Samsung SMA1355U, algo así. Sí, padre, soy yo. Dime, dime, Yo dime. soy Vicky Sánchez. No más que no Bueno, puse mi Vicky. nombre. Bueno, a la Vicky próxima Sánchez. pones el nombre, Vicky. Sí. Cuéntanos, Vicky. Ok, padre, mire, una pregunta. Sí existe eso de los sonámbulos, ¿verdad? Cuando una persona se para de noche constantemente, así sonámbulo, que no sabe decir y hace cosas, ¿esto viene por un problema psicológico o en verdad hay algo que lo está perturbando, algún espíritu maligno? Bueno, mira, eso existe, o sea, la persona sonámbula sí es como algo
algo de su mente, algo así, eso sí existe, ¿cierto? Hay cosas, cuando hay una posesión demoníaca, ¿cierto? El demonio obliga a la persona y la incita a hacer cosas demoníacas, cosas malignas, ¿cierto? Pero un sonámbulo normal, sí, 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 eso tiene su nombre. No lo sé porque no sé de la medicina, pero vamos a investigarlo, ¿cierto? Pero eso sí es posible, pero no porque tenga alguna posesión demoníaca. Eh, no sé, ahí sí no te sé decir si esa persona está influenciada por algo maligno. Cuando estamos en una liberación, la persona sí queda, o sea, su espíritu, su mente, la persona no se acuerda de qué es lo que hace, pero cuando estamos liberando, sí, que cogen esa fuerza y todo eso, pero eso de sonámbulo sí es algo natural y son pocas personas que padecen de esto, sí. Gracias. Dios te bendiga. Rosa María, luego Judy Ortega. Rosa María, Hola, padre, buenas noches. Dios te bendiga. Gracias, padre, igual. Padre, ahorita de todo lo que nosotros vimos ahorita en esta clase, todo nos ha pasado tanto a mi familia, a mi esposo, a mis hijos y a mí. Y todo lo que ahorita vimos nos ha sucedido, hemos oído, bueno, yo luego estoy sola y me gritan, en mi casa he encontrado ratones sin cabeza, muchas cucarachas, a mi hija tiene mucho dolor de cabeza, de repente, nos han aventado muchas cosas aquí, y pues de un lado tengo unas santeras, y del otro lado tengo personas que tienen a la Santa Muerte. Bien, Entonces, hemos mira, pasado por muchas cosas, sí, padre. sí, Hasta que lo encontré a usted en el YouTube, sí. ahí empecé a oír el Rosario de Liberación. Y pues aquí estoy, padre, con usted. Está ahorita mi esposo y mis hijos y yo, estamos oyendo todo lo que nos dijo ahorita, y Fuerte diario, abrazo. pues, el Rosario, padre. Fuerte abrazo a ti, Rosa, y a tu familia. Mira, es una guerra, Gracias. porque es que muchos de ustedes que me escribieron sus testimonios, de verdad quedé sorprendido lo guerreros que son y cómo San Miguel nos ha unido. Entonces, Rosa, todo, mire lo lindo que está diciendo Rosa, mis hermanos. Todo le ha pasado. Mire que aquí también a más de uno me imagino que le ha sucedido cosas muy parecidas y que quizás algunos decían, bueno, es algo normal, algo, pero mira que era posesiones. Ahí es donde tenemos que fortalecer Santo Rosario, ¿sí? A la Madre, Santo Rosario a Miguel, la Eucaristía, importantísimo la Eucaristía, la confesión, vaya, confiésese y comulguen. De esa manera, todas estas fuerzas del mal, usted las neutraliza y las saca lejos de su casa. Padre, confesándose uno solo, arrodillándose, hablando con Dios directamente, ¿lo puede hacer o tiene que ser por medio de un cura? No, señorito, eso No. no, nada. Vaya al ¿Sí? sacerdote, por eso el Señor le Ok. dio el poder y la potestad al sacerdote, Ok, gracias, padre. porque esa es la mentira que nos está metiendo el diablo hoy en día. Ajá. No, Ok, y si búscate un sacerdote carismático, porque tristemente carismático. hay sacerdotes que tú buscas la Eucaristía y la confesión lo que hacen es regañarte, entonces que sale uno peor, ¿cierto? Bueno, Ok, gracias, listo. padre, ¿Quién más le gracias. había dicho yo, Judy Ortega? Padre, Rosario, padre. Ya, ahorita, Rosario, que ya hiciste una pregunta, entonces ahorita, cierto, para darle la oportunidad a los otros. Judy Ortega. Hice la pregunta. Ajá. No he participado, padre. Sí, padre. No he Padre, que habían dos rosarios. Sí. Gracias, padre. Bueno, Rosario, qué pena, Rosario. Dale, Rosario, y luego Judy Ortega, por favor, qué pena. Gracias, padre. Buenas noches. Mire, tengo acompañándolo en el rosario desde que inició, más o menos como desde el mes de marzo. Pero sí, también me han pasado muchas cosas, padre. El detalle es de que, pues yo le quiero preguntar a usted, una señora se vino a vivir con mi hijo, pero ella es practicante de esas cosas de la muerte. Y son prácticamente mis vecinos. El detalle es de que yo veo a mi hijo demasiado cambiado, ¿verdad? Y pues sí sé que hay maldad porque
Yo a mi hijo le regalé la medalla de San Benito, pero me la regresa. Entonces ahí tienes tú una misión fuerte. Señor, fue el hijo que tú me diste, yo lo engendré y como madre reclamo su alma para ti. Y en esa oración tú dices, trata con él, Señor. Arcángel Miguel trata con él y ya deja que el Señor batalle, pero tú no dejes de orar. No dejes de orar para que Dios intervenga, para que Dios rompa, para que Dios haga su obra. Listo, pero tú tienes ese poder. Mire, la oración, si todos los que estuviéramos aquí supiéramos la fuerza que tiene la oración de una madre, vea, mejor dicho, la oración de una mamá es que escuchada primera que la de algún sacerdote o persona que esté en oración, porque es Eso es lo importante. que hago, Y padre, tú puedes hacer. diariamente. Haz ayuno por él. ¿Cuántos años tienes? Si tienes más de 60 años, no es obligación, pero si puedes hacerlo, Padre. hazlo. Dios te 60. bendiga. Bueno, Gracias. entonces, Eucaristía y listo. Dios Y la bendiga. Bueno, seguimos. Judy Ortega. Bueno, no veo Judy Ortega. Bueno, me disculpan si lo pronuncio mal. Xochitl. Jo- Xochitl, que tiene la manito levantada. Tampoco. Kaylin. ¿Me escucha, padre? Soy Bueno, Xochitl. ahí. Eso. ¿Cómo es? Perdón, ¿cómo es? Xochitl, como si fuera una S. Xochitl. Xochitl. Eso, Xochitl. Cuéntanos. Mire, hace 2 años, yo estaba casada a la iglesia hace 15 años, pero estábamos juntos por 25 años y hace 2 años me pidió el divorcio. Y fue un proceso, lo que me causó curiosidad es de que él se fue a un viaje supuestamente con un compañero de trabajo y regresó siendo el amante Xochitl. de la hermana. Xochitl, esto que me estás contando, ¿tiene alguna pregunta del tema? Sí, lo que pasa es que él regresó con una, como tipo almohadita pequeña, como del tamaño de la palma de la mano, con con dos, pájaros, dibujados. Y cuando yo le pregunté por eso, él me dijo que se lo habían dado ahí a los indios de Ceris, de donde había ido, que supuestamente para unirnos, pero pues terminamos divorciados. Lo que le explicaba en la clase, ¿cierto? Son cosas que vienen rezadas y tristemente vienen con influencias malignas. Entonces, ahí tú lo que debes de hacer, mi hija linda, es orar por él, ¿cierto? Ora por él, aunque ya no esté contigo, fue el hombre que algún día Dios te dio en el altar. Entonces, pídele al Señor que trate con él para romper cualquier influencia, cualquier cosa y perdonar de corazón, que eso es lo que nos llama el Señor. ¿Listo? Sí, la pregunta es, cuando oro con usted y menciona al esposo o la pareja, no sé cómo orar por él porque él ya vive con alguien más. Estamos casados a la iglesia, pero él vive con alguien más y ya estamos divorciados legalmente. ¿Oro como padre de mis hijos o como? Sí, padre de tus hijos, tu expareja, porque ustedes tuvieron su hogar y todo eso, no hay problema, ¿cierto? Si es por el esposo, pareja, no, por el padre de mis hijos, porque él es el padre de tus hijos, ¿cierto? No es tu expareja porque no es nada tuyo, es el Mm. padre de tus hijos y listo. Aunque ¿Listo? estemos casados a la iglesia. Pero ese matrimonio está anulado. Perfecto. Ok, gracias. Gracias. Padre, tú mencionaste Kaylin, aquí estoy. Es que ese otro la Cuéntanos, Kaylin. Buenas noches y bendiciones para todos. Mira, yo con mi expareja, pues tuvimos una experiencia bien desastrosa con una vecina. Esta señora era bruja. Esta señora, pues, envidiaba todo lo mío, mi hogar, mi casa, mi esposo, bueno, todo. Esta señora le dio de tomar a él una vez que él estaba haciendo un trabajo al lado de la casa de ella, que
De hecho, él estaba cortando unos árboles a la persona que le pertenecía la propiedad donde él estaba ahí trabajando. Ella salió con un vaso con agua y le ofreció a él. Y bueno, nos dimos cuenta que en ese frasco pues iba pues todo el conjuro que le hizo a él. De hecho, él empezó a padecer del corazón extrañamente y hasta la fecha pues sigue padeciendo y bueno, sabemos que fue por medio de este conjuro. En mi casa, en mi propiedad, por todos lados aparecieron varios frascos con entierros, con ropa íntima mía, con restos de cementerio, apareció un muñeco donde está el tanque séptico. Bueno, fue algo desastroso. Todo eso se fue revelando poco a poco y se fueron sacando los entierros. En total sacamos 12. En total sacamos 12. Pero, digamos, se destruyó todo eso, pero él todavía sigue enfermo de su corazón y Claro, porque yo un mira, día hice mira, oración con él. sí, mira, Ujú, mira algo, Kaylin, dime. es cierto que esto tenemos que tenerlo también muy en Ujú, cuenta. Hay enfermedades que se ujú, producen por medio de la brujería y del maleficio, ¿cierto? sí, Cuando no se consiga ujú, tiempo para liberarse y después con el tiempo se libera, la persona puede seguir sufriendo esa enfermedad porque fue enviada por algo. Pero si nosotros mantenemos la oración, mantenemos la unción, mantenemos, Dios puede hacer el milagro, ¿cierto? O si no, ahí sigue el claro. punzón, el punzón. Entonces, eh, sigan en la oración de sanación, de liberación y que Dios se manifieste en ese amor y perdonen de corazón a la persona que les hizo Sí, esto para que tenga su conversión y así también pueda, y que tu esposo lleve esto como la cruz, con amor y con perdón, ¿sí? Bueno, de verdad quisiera, sí. pero ya vamos a ser las 10 de la noche, entonces, si alguien de verdad, Lucina, ¿tu pregunta es acerca del tema o es algo relacionado a lo que, Lucina Tandazo, Sí, Lucina, relacionado. Buenas noches, padre. Dios te Sí, bendiga. relacionado con el tema. Verá, mi pregunta es, o sea, porque yo lo sigo a usted de hace unos 4 meses más o menos. Y en una noche así haciendo su rosario, yo vomité como una sangre espesa. Entonces yo digo, y me reventé. Y escuchándole ahora que dice que vomita cuando les dan bebida de sangre de menstruación, se me vino algo a la mente. Digo, ¿será que me dieron a mí algo de eso, padre? Claro, 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 claro que sí. Cuando eso sucede en el rosario, que usted vomita lo que sea, es porque hubo algún maleficio, claro que sí, es algún bebedizo que te hicieron y fuiste libre. ¿En los otros rosarios te has seguido manifestando el vómito o ya solo fue esa vez? Solo esa vez, la única vez. Estés Y liberada. una pregunta que dijo que reprima cuando la ropa interior, porque, o sea, yo sí me he dado cuenta que sí me ha desaparecido ropa, pero bueno, no sé si interior, pero más o menos, entonces como que me viene a la mente también que puede haber eso. ¿Y cómo se reprime eso, padre? Eso, Sí, esa era mi pregunta. la oración. Dentro de 8 días les voy a explicar las oraciones y qué contrarresta todas estas cosas, ¿cierto? Para que, entonces, mientras tanto, Señor, es mi propiedad, es lo mío. Yo hoy rompo cualquier conjuro, ¿cierto? Cualquier cadena que estén haciendo o maleficio al nombre mío con alguna prenda mía, ¿cierto? Que se nazca de tu corazón esa oración y luego ya dentro de 8 días veremos las oraciones en contra de esto. Listo. Dios te bendiga, Lucina. Gracias, padre. Leticia, Amén. Josefina, Buenas noches, Padre Fabián. te bendiga. Saludo desde Ecuador. Eh, Viendo pues la clase que nos dio, pues muy interesante. Yo tengo que contarle, Padre, que mi hermana de 13 años, ella nos dice que todas las noches ella ve a dos personas que vienen a verle. O sea, al inicio le da susto y después, o sea, ya se acostumbró. No sé si eso es normal
¿O qué tenemos que hacer ahí, padre? Dile a tu hermana cuando vea a esos dos personajes que les diga, venga, ustedes pueden orar conmigo el credo. Si estas dos personas rezan con ella el credo, completicamente puede ser o unos familiares o puede ser unos ángeles que van a visitarla. Pero si inmediatamente ellos aborrecen eso, era algún espíritu o demonio que iba a hacer mal, ¿cierto? Siempre que ustedes tengan la presencia de alguien en su casa, que ustedes vean, o que puede ser que se les presentó la Virgen o se les presentó yo no sé quién, invítenlos a rezar el credo. Si ellos rechazan la oración del credo, inmediatamente reprendan, porque son espíritus, demonios malignos. ¿Listo? ¿Entendido, querida? Padre, yo soy Leticia Josefina. Padre, Yo una soy cosa, Leticia Josefina. perdón, lo que pasa es que nosotros lo seguimos y nosotros rezamos el rosario para el arcángel Gabriel y nosotros hemos rezado con el cirio pascual y justamente mi hermana, la que le